Nacional Cintia Houghton, muy buenas tardes, Sergio Gutiérrez le habla. ¿Cómo le va, Cintia? Buenas tardes, Sergio. Muy bien, gracias. Bueno, ¿con qué expectativa, con qué los puntos? Obviamente en el próximo debate que la ciudadanía espera, ¿qué te ha dejado el debate anterior televisivo, Cintia, en primera medida? Bueno, por supuesto nos estamos preparando con nuestros equipos para nuestro debate. De todas maneras tenemos las ideas muy claras, con lo cual no nos va a ser tan difícil poder expresarlas. Quizás sí es difícil meter todo lo que uno espera y todo lo que uno quiere proponer en un minuto, pero las ideas las tenemos claras, sabemos lo que la Argentina necesita y lo que nosotros queremos proponer como solución. Y lo que sí vi del debate anterior es que vi pocas ideas, demasiada interrupción unos sobre otros, y bueno, lo que sabemos es que necesitamos consensos, escucharnos y traerle soluciones a los argentinos. Cintia, la ciudadanía a través de el voto hacia tu lista, en tu persona, inclusive reclama más eso, ¿no? Más valores, más respeto, más a escuchar realmente, valorar al otro desde lo humano. Es que es lo que necesitamos los argentinos, es lo que necesitan las instituciones. Hoy ya nadie cree ni en la justicia, ni en los políticos, ni en los legisladores, ni en los ministros. Entonces, ¿qué hemos hecho, digamos, como para desprestigiar tanto a estas instituciones que debieran ser creíbles y respetables? Y yo creo que es la decadencia de la clase política, y por eso necesitamos una renovación, digamos, de gente que hable de valores y que por otro lado los puedan sostener con sus propias acciones, ¿no? Y la verdad es que estamos entusiasmados porque, como recién vos decías, ¿no? Sí hay gente que nos apoyó, fue suficiente como para pasar las PASO, pero todavía va a haber que hacer un gran trabajo para las generales, así que estamos dialogando, estamos haciéndonos conocer cada vez más, sin recursos, porque acá lo más importante en una campaña así tan grande es tener recursos, que no los tenemos, pero como te decía antes, sí muchas ideas, sí mucha gente valiosa, y cuando nos conozcan estoy segura que son muchos los que nos van a acompañar. Seguramente los que te acompañan también llevan este reclamo, ¿no?, de la sociedad toda de más seguridad. ¿Vos le acercás propuesta en este sentido? Sí, por supuesto. A ver, cuando vuelvo al tema de las instituciones, para que haya más seguridad necesitas instituciones creíbles, necesitas una justicia que no esté zafaronizada, como digo yo, porque hoy en día la justicia, en vez de estar del lado de las víctimas, está más bien del lado de los delincuentes, en el sentido de que entran por un lado y hay como una puerta giratoria en donde salen por el costado. La gente necesita que le garanticemos que esa gente no esté circulando, que estén presos, y es que, bueno, por supuesto, la justicia falla en ese sentido. Pero por otro lado también necesitamos policías que estén capacitados, que tengan los instrumentos necesarios para ser eficientes en su gestión, que haya una tecnología adecuada para tener mejor control, mejor información. Así que también necesitamos reforzar la policía. Y por último, bueno, no por último, pues hay tanto más en temas de seguridad, pero todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, cómo nos destruyó el ingreso del narcotráfico en la Argentina, y parecía que el gobierno y algunos otros espacios, la única respuesta que tiene al avance de la droga en la Argentina es penalizar el consumo. Es un chiste, y bueno, espero que hablemos en serio de lo que es el narcotráfico, de lo que produce las drogas, y por eso nosotros proponemos una ley de adicciones. Es una ley de adicción que pide en forma urgente, ¿no? Inclusive madres que sufrieron, obviamente, que sufren por sus propios hijos. Exactamente, madres, pero vos sabés que también las propias víctimas del consumo están pidiendo lugares, por ejemplo, para poder hacer su desintoxicación o su rehabilitación, que sean accesibles para todos.
que permita que una persona, un joven, un pibe, una piba, como les gusta decir ahora, si está bajo el efecto de consumo, los padres puedan intervenir o la policía puede intervenir para ayudarlo y no solamente esperar que tenga la voluntad de internarse, porque muchas veces en ese momento ya no tienen esa voluntad, digamos, y ese discernimiento para decir necesito ayuda y no terminar con sus vidas o no terminar delinquiendo. Así que necesitamos una ley de adicciones, sobre todo para cuidar la vida de estos jóvenes. Cintia, y en materia económica, ¿es necesario continuar con el FMI, el pago de algunos acreedores? Yo te diría que lo que es necesario es parar con el gasto ineficiente, con el gasto político que tanto se tiene. Y vos sabés que acá no culpo solamente a este gobierno, sino también a todos aquellos que también nos gobernaron previamente, porque ninguno paró de aumentar el gasto público, el gasto político. No hubo ahora entre el oficialismo y la oposición, por ejemplo, no retiraron el tema de las boletas, de las PASO, que tanto nos costó. Eso por un lado. Pero hablando de la economía, y vos me decías el tema del FMI, yo lamento que hayamos entrado en una deuda pública y una deuda externa tan grande como esa, y hoy en día no vemos tampoco los efectos de ese ingreso de recursos en inversiones, en justamente algo que nos traiga prosperidad y riqueza para poder pagar la deuda. Ahora, lo que sí creo es que las deudas hay que afrontarlas. Y va a ser un tema para esta próxima gestión y bueno, por supuesto para los gobiernos que vengan en cómo afrontar el pago de la deuda, que lamento que se haya generado y que, reitero, para poder revertirlo va a haber que exportar mucho, va a haber que producir mucho y va a haber que devolverle a la Argentina la eficiencia y el marco económico, sobre todo un marco previsible, un marco que garantice la seguridad jurídica, el tipo de cambio que no esté desdoblado, como para que, bueno, podamos afrontar luego esta deuda que lamentablemente hoy tenemos. Todo esto no se podría hablar o no, y los oyentes no estarían del otro lado y nosotros dialogando si no respetamos la vida, ¿no? O decimos sí a las dos vidas, Cintia. Te agradezco por la pregunta. Claro que sí, tenemos que decirle sí a todas las vidas. A veces me dicen, aquellos que están a favor de la vida en realidad están en contra del aborto. Por supuesto que estamos en contra del aborto, pero también estamos en contra de una política que no esté mirando hacia la discapacidad que tanto necesita, ¿no?, de una contención. Cuando hablamos de vida también hablamos de la niñez, y hoy pareciera que lo único que piensan en la niñez es cómo enseñarles el lenguaje inclusivo, cuando yo estoy pensando en una ley de adopción, por ejemplo, que le garantice a miles y miles de niños que puedan tener lo antes posible una familia que los contenga. Cuando hablamos de vida hablamos de los adultos mayores y los derechos humanos, ¿no?, de los adultos mayores y que tienen una jubilación ínfima, una jubilación que no es digna. Así que hay mucho por hacer en cuanto a vida, y quiero mencionar algo que es importantísimo y que tiene que ver con nuestra ideología, y es que es la doctrina social cristiana, y es que lo que dignifica a las personas es el trabajo, y el trabajo también es vida. Así es, Cintia, como siempre ha sido usted muy amable, interesante, un orgullo charlar con vos y bueno, vamos a estar allí, por supuesto, en el debate del próximo miércoles. Reitérame, ¿qué número de listas estás? Es la lista 501 del Frente Más Valores. Muy buenas tardes y como siempre a tu disposición. Muchísimas gracias, Sergio, y también a toda la producción. Gracias. Hasta luego. Candidata a diputada nacional Cintia Houghton, protagonista aquí en Edición Calificada.